Uh-huh. Entonces le dice al sacerdote, ¿sabes qué? Tú vas a agarrar este cuerpo. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero le vas a devolver la vida y todo lo que haces para que me pague este desgraciado lo que me debe. Entonces el sacerdote dice, cierra las puertas de la torre, y se queda él con el hacendado. El sacerdote se volteó la capa, la llevaba color verde como católico, uh-huh. Se voltea la capa, y la capa le saca un gorro y se lo pone en la capucha y la amarra. ¿Y sabemos de qué color era el reverso de...? Es negro, y de abajo se saca un medallón grande que uh-huh. tiene una estrella 5 picos. Y entonces sacó un libro y él empezó a hablar en un idioma desconocida para los presentes. De su bolsa sacaba un polvo y lo lanzaba. No saben qué era ese polvo. El polvo, cada vez que tocaba el cuerpo, chispeaba, ¡zas, zas! Y de repente fue como una explosión de ese polvo y se hace como una humadera tremenda, unas pocas llamas, y cuando se acaba todo eso, el cuerpo ya no está, solamente estaba el cuerpo. Los siguientes videos que te mostraremos no tienen un orden en específico. Son simplemente lo que las personas han grabado con su celular en mano, porque probablemente también son caminantes de la noche. Bienvenido a Crónica Paranormal, el espacio donde puedes enviarnos tus relatos o historias paranormales que nadie más te crea. Puedes enviarnos tus relatos a nuestras redes sociales, @caminantesdelanochemx, o contactarnos al correo evidencia, @caminantesdelanoche.com. Hola, ¿qué tal? Soy Ted Vergara, voz de Caminantes de la Noche. Bienvenidos una vez más a esta sección llamada Crónica Paranormal, el cual hemos visto que tuvo buen recibimiento, por lo que nos dimos a la tarea de buscar más experiencias o relatos aterradores e interesantes. Nuestra invitada de esta ocasión es la señorita Juana. Muy buenas tardes, señora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Qué bueno. Para empezar esta sección, díganos, ¿cuál es su edad? ¿De dónde es? Bueno, yo nací en la Ciudad de México, se supone que en el año de 1951, el 26 de diciembre, tengo 72 años, los acabo de cumplir. Ah, felicidades. Pero mis padres venían del estado de Puebla. Okay. Mi papá vivía en la sierra, okay, del estado de Puebla. Y pues se escuchan muchas cosas al respecto. Mi papá tenía la costumbre que en las noches nos platicaba historias que habían pasado cuando él era joven en su pueblo, todo eso. Okay. Y el abuelo también. Ok, entonces estas historias que usted nos va a contar en este momento son historias de su papá, de su abuelo. 2 son de mi papá. Ajá. Y de mi abuelo. Ok, ¿a usted en algún momento le sucedió algo? ¿O le han sucedido situaciones? No tan fuertes. No tan fuertes, pero estas situaciones que le pasaban a su abuelo y a su papá, sí, por lo que habíamos comentado fuera de platicando un poco, sí son bastante fuertes. Bastante fuertes y a veces inexplicables. Ok, nos gustaría escuchar una historia, no sé, tengo entendido, como en un momento nos indicó, que son varias. Sí. ¿Cuál sería una de las historias que usted nos contaría en este momento para iniciar esta sección? Pues mira, les voy a contar la más sencilla. Ok. Esto sucedió antes de la Revolución, allá por 1906, 1904, antes de estallar la Revolución. Okay. Había mucho descontento de los trabajadores de las haciendas y los sacerdotes, como muchos sabemos, muchos respetaban el silencio de la confesión, okay, pero muchos no. Entonces aquí sucedía que si se perdía una gallina, si se perdía un borrego, investigaban para saber quién de los obreros, quién de los trabajadores, los campesinos, se había robado el animal porque tenían hambre. Sí, claro. No era una cosa que era por gusto, los maltratos y todo eso. Entonces perdió un borrego y el hacendado andaba investigando. Y como nadie decía nada, acudió a su amigo, al sacerdote. Dice, tú vas a ir a la hacienda y los vas a confesar, como siempre hacemos la misa. Y tú me vas a decir quién me robó el borrego. O sea que prácticamente en el pueblo, si una persona, pues, que la mayor parte sabemos que en ese tiempo era religiosa, estaba muy... la doctrina, ¿no? del catolicismo estaba muy adentro. Entonces la idea era de, ¿sabes qué?
alguien va a llegar a confesarse el robo, ¿no? Exacto. Y tú me vas a decir. Y tú me vas a decir que eso no debe haberse hecho el sacerdote por el secreto de confesión. Más sin embargo, como era amigo del hacendado, le daba muchas divisas para la iglesia, le daba mucho dinero, pues él lo hacía. No tenía esa responsabilidad según él. Y entonces él pues va al sacerdote y confiesa a todos los de la hacienda, y por ahí sale el compadre de mi abuelo. Mi abuelo también era hacendado, pero él se fue de esa hacienda, se fue a otra, se casó con mi abuela y deja su hacienda. Y era muy amigo de él. Y le dice, ¿sabes qué? Pues yo robé el borrego porque pues el niño está enfermo y necesito dinero. Si no lo hubieras robado, yo te hubiera prestado te hubiera dado. Dice, pero no estabas aquí, estabas con tu hermano en su hacienda en Tlaxcala. ¿Con quién acudía? Bueno, dice, y lo tomaste, sí, ya anda investigando. Dice, pues no digas nada, cállate. Va el sacerdote y los confiesa y le dice, ya sé quién es fulanito de tal. Él robó el borrego y lo vendió y llevó a su hijo al doctor. Dice, tiene un porqué, pero él fue. Ah, pues eso no importa, dice, será castigado y como ejemplo para todos. Entonces, pues se lo llevan y lo encierran en la troje y lo empiezan a golpear, le dan con el látigo, le dan con todo, lo queman, ponen un fierro al fuego y se lo ponen en el pecho. Pues aquel hombre pues era un dolor tremendo. Y todos oyendo, todos sus amigos, compañeros de trabajo, sus esposas, los niños, era un ejemplo. Entonces pues le dice, tú me debes tanto del borrego y tú me lo vas a pagar. Dice, no puedo, pues suéltame, yo trabajo de noche y de día, y de tanto estarle haciendo, se les pasa la mano a los verdugos y lo matan. Entonces le dice al sacerdote, ¿sabes qué? Tú vas a agarrar este cuerpo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero le vas a devolver la vida con tus conjuros y todo lo que haces, para que me pague este desgraciado lo que me debe. O sea, no le importó si ya estaba muerto. Él quería que le pagara. Dice, no, porque los niños están muy chicos, no me pueden pagar, 4 o 5 años, no, que me pague el maldito. Entonces el sacerdote dice, cierra las puertas de la troje, y se queda él con el hacendado, y el caporal y el otra persona más, y hace un conjuro, y descubren que ni siquiera es latín la idioma que él habla. Es una idioma para ellos desconocida, no es latín, no es español, no es francés, que era francés el hombre el hacendado. Pues descubren que no encontraban la idioma en que hablaba este hombre, y hace el conjuro, y de pronto sale del cuerpo del hombre una madera. ¿Una madera como tal? Así como humo, mucho humo, pero no se quema, sino que de repente cuando se acaba el humo, todos los presentes ven que está un toro echado, negro, grande, hermoso, pero grande, fuerte. Se supone que este sacerdote hizo un conjuro satánico y lo regresa a la vida como toro para que trabaje el campo y le pague al hombre según lo que le debe. Órale. Entonces llevan al toro y lo meten a la yunta y dice mi abuelo, oye, qué bonito toro. Dice, yo no te había visto. Le habla de tú porque eran hacendados. Yo no había visto un toro tan hermoso. Sí, dice, lo acabo de adquirir. Dice, a ver, déjame probarlo, a ver qué tal jala la yunta. Y va y le va pegando, le pican con una vara con punta para que camine. Y notaba que él caminaba más lento que el otro toro. Entonces mi abuelo le pica, y ya cuando van lejitos, para que no oiga el hacendado, le habla al toro. Dice, compadre, no me piques, soy yo. ¿Cómo que eres tú? Y pues mi abuelo casi azota. Dice, ¿cómo que eres? Soy tu compadre. Fíjate que el sacerdote hizo un conjuro y me hizo toro. Yo no como, ni tomo agua, no puedo. Dice, entonces tengo que pagarle al hacendado lo que le debo porque mis hijos son muy pequeños y no le pueden pagar. O sea, prácticamente el toro sí le hablaba a mi abuelo. A su abuelo. Sí, a él sí le hablaba. Y le dijo que era él. Y dice, ¿qué hago para que te quiten esto? Pues no puedes ir con el sacerdote porque él es el que me hizo esto. Entonces mi abuelo dice, pues voy a ver a otra persona lejos del pueblo de la hacienda. Y se va y no le creen. Los otros sacerdotes no le creen, definitivamente. Sí, claro, es como perro no come perro. Entonces no le creen simplemente. Entonces él regresa y él le dice, pues yo voy a rezar por ti porque nadie me cree. Pasaron 3 meses y un día el toro se acostó y ya no se levantó y se murió. Y quedó como toro, nunca regresó a su humanidad. Pero bueno, sí me sorprende un poco porque prácticamente lo que sucedió fue traer a alguien de la muerte y aparte convertirlo en un animal. En una bestia para que trabaje. Y eso lo hizo el sacerdote.
que se supone que es donde mucha gente encuentra el refugio. Que te dicen, no, fíjate que con el diablo no te metas. Sí, claro. Él era un sacerdote católico y a la vez satánico. Sí, la No era famosísima brujo, nigromancia, ¿no? Sí, es que él no era brujo, él iba más allá, exactamente, era un sacerdote nigromante. Nigromante. Así es. Que de hecho eso en varios años, muchísimos años atrás, creo que sí estaba muy adjudicado el tema de la nigromancia, de ¿no? la nigromancia allá por los 800, todo eso. Que bueno, obviamente no hay como comprobarlo, pero sí, digo, si es algo absurdo, pues Increíble. A mí se me hace increíble. Increíble, digo, en ese momento o en este momento se nos hace un poco desesperado. Pero vaya, hay muchas cosas en la época medieval que vaya, que probablemente lo que sucedía que era en ese un momento. nigromante, exactamente. No era un brujo común. Ajá. ¿Y esto en qué año aproximadamente nos dijo? Pasó más o menos en 1904, 1906. ¿Fue en qué estado de la estado de Puebla, en la Puebla. sierra. Tú vas de aquí para allá y hay un lugar que le dicen entrando, es que Llano Grande, que Tlahuapan. Luego ahí en Tlahuapan, adelante hay un crucero que le dicen de Apapasco. Ahí salen unos autobuses ahora, hay peceros y suben a la sierra. En esa misma sierra que sucedió ahí, en lugar. esa sierra fue donde sucedió. Pues estaría interesante que si alguien nos está escuchando de ese sitio, que también nos cuente si Creo conoce esa historia. Ajá. Y que pues vaya, creo que si en algún momento llega alguien y nos dice, ¿sabes qué? Esa historia yo la conozco, sería aún más impactante, Sí. aún más sorprendente, porque Sí. vaya, hay testigos de ese suceso y que pues ha pasado al parecer de generación tras generación y que sigue viva todavía. Entonces, dado que esto se relata allá en ese estado, ¿usted cree que al momento de que murió esta persona, conocido de su abuelo, pagó su deuda o quedó prácticamente endeudado con esta situación? Yo creo que no. Yo creo que el pobre hombre, su alma, no es para que pague. Fue una maldad, porque los muertos deben descansar. Sí, claro. Y entonces yo creo que esas personas que lo trajeron a la vida, ellos son los que deben pagar. No el pobre hombre, porque él fue una víctima. Sí, claro. Del hambre, de la miseria y del que lo estén maltratando a las personas. Claro. Aquí la verdadera pregunta sería, cuando en teoría, cuando se trae a alguien de la muerte hacia la vida otra vez y vuelve a morir, creo que ya su alma no descansa en paz. Pues no, yo creo que a veces ha de estar ahí en ese lugar. Prácticamente en el limbo, ¿no? Sí, está en la nada, en la oscuridad, ni aquí ni allá. Porque tampoco, obviamente, no recibió una santa sepultura, no tuvo lo porque que solo murió, es un toro, ¿no? No tuvo un sepelio como un hombre, simplemente murió como un toro, como una bestia, y eso no es válido. Para mí no es válido. Claro. Que un hombre muera así. Y de esta historia, ¿sabemos qué es lo que sucedió después con el padre? ¿Qué sucedió? El sacerdote siguió con suyo, siguió vendiendo información a varias haciendas. Cerca de ahí estaba la hacienda del Gavillero, de San Martinito, y la hacienda de abajo de San Matías y todo eso. Él siguió vendiendo la información. Claro. Bueno, si estamos hablando de la Sierra de Puebla, me imagino que en ese lugar, pues vaya, los pueblos son muy pequeños, o sea, son habitantes o comunidades muy pequeñas. Muy pequeñas. Entonces me imagino que hay alguien más que, así como usted nos lo cuenta, que su abuelo fue el que lo testimonió. Obviamente su abuelo le contó a varias personas. Estas personas pues prácticamente no le creyeron. Los de ahí, los compañeros de trabajo sí lo vieron. Pero toma en cuenta que yo tengo 72 años. Y eso fue hace mucho tiempo. Muchas personas más jóvenes que yo pues han muerto. Y dejaron de contar las historias cuando a los pueblos llegó la luz, la televisión. Se olvidaron de los relatos. Claro. Alguno ha de tener relatos. Yo me imagino que sí. Claro. Y hay otros relatos más terribles que yo ignoro y que hay gente de mi edad o más grande que yo que lo sabe. Espera que pasen los perros. Bueno, es bastante interesante esto que nos cuentan. Para que otra pregunta que se me viene a la cabeza es ¿cómo saben del ritual si su abuelo no presenció
ese momento en sí? Bueno, él se dio cuenta porque el caporal, estaba el caporal, el capataz, el sacerdote y el hacendado y el difunto. Entonces le dice al caporal, mi abuelo, oye, ¿cómo es que mi compadre está hecho toro? ¿Cómo le hizo este desgraciado? Y le dice, pues tú no estuviste, pero yo sí estuve. El capataz y yo, que soy el caporal, estuvimos allí, y el sacerdote y el hacendado. Dice, pues mira, estaba el cuerpo. El sacerdote se volteó la capa, la llevaba color verde como católico, se voltea la capa, y la capa le saca un gorro y se lo pone en la capucha y la amarra. ¿Y sabemos de qué color era el reverso de...? Verde. O sea, sí, ese es me imagino que el católico, ¿no? Porque, pero y cuando el la otro voltean... es negro, y de abajo se saca un medallón grande que tiene una estrella 5 picos, dijo el caporal. Estrella de Salomón. Ajá, esa fue la estrella que sacó. Y sobre de eso sacó un anillo y se lo puso en la mano izquierda, en el dedo anular. Y entonces sacó un libro y él empezó a hablar en un idioma desconocida para los presentes, y por allí de su bolsa sacaba un polvo y lo lanzaba. No saben qué era ese polvo. El polvo, cada vez que tocaba el cuerpo, chispeaba, zas, zas, y de repente fue como una explosión de ese polvo y se hace como una humadera tremenda, unas pocas llamas, y cuando se acaba todo eso, el cuerpo ya no está, solamente estaba el toro. Dice, ¿cómo crees? Así fue, dice, yo lo vi. Y aparte del caporal había más testigos, entonces. No más el capataz, eran dos, y el dueño de la hacienda y el sacerdote. Y alguien más, por ahí entre las paredes que estaban las tablas descubiertas, alguien más vio, pero no podían hablar porque era muerto. ¿Esto que sucedió fue en algún templo, en alguna parroquia, o sabemos de dónde venía el sacerdote, de qué parroquia? No tenía una parroquia. Por ejemplo, ahí en San Martín, pues ahí está el párroco, hay en los otros pueblos, en Huajocingo, pero él no venía de ninguna. Él tenía una casa muy bonita, grande, pero no se veía que fuera de una iglesia. Eso sí lo vislumbraron mi abuelo y el capataz y el caporal, que en sí no venía de algo así. Él iba a varias haciendas, lo llamaban para hacer ciertos trabajos, y él iba y le pagaban muy bien, pero nunca supieron en realidad en qué parroquia estaba. Ajá, sí, claro, no fue así como de lo envía a tal iglesia hacia... No, para nada, nadie sabía de dónde iba. Bueno, ese es un dato interesante porque podemos mencionar ahí un dato, que pues un sacerdote no necesariamente tiene que ser católico o cristiano, sino que en cualquier religión una persona versada con cierto dominio y conocimiento llega a tener pues esa denominación, ¿no? Claro. De sacerdote. Probablemente no fue un sacerdote católico, probablemente era un sacerdote de otro dogma, y vaya, que si hace ese tipo de situaciones, que obviamente son castigadas por la iglesia, ¿cómo es que un sacerdote católico, entre comillas, puede hacer eso? Puede hacer eso. Sí, eso es cierto. Claro. Pues bastante interesante esta historia. Es digna de ponerse a pensar. Es digna de que en ese tiempo estaba muy, muy limitado, ¿no? El hecho de tal vez controlar este tipo de acciones. Bueno, esta es la primera historia que escuchamos al respecto de nigromancia. Hace mucho que no escuchaba algo respecto a nigromancia, y vaya, sí que es un poco aterrador e interesante. Entonces, vamos a darnos una pausa. Bueno, esta es la primera historia de nigromancia que escuchamos, realmente impactante. Y vaya, recapitulando esta historia, los elementos que encontramos o que usted nos platica, que es la capa reversible de color negro, nos indica evidentemente que fue un ritual de magia negra, o en este caso la nigromancia, como ya lo venimos platicando. Los elementos como el medallón con la estrella de 5 picos, que probablemente nos confirme que fue un ritual oscuro, y que podría tratarse del medallón del tetragramatrón. Y vaya, para los que saben de qué hablo, seguramente ya se dan una idea. Los que no, vayan a ver a nuestro video, que les vamos a dejar la liga de aquí abajo, el pacto de Elías Samael, que si las personas, o si tú ya vienes de ver este video, te darás cuenta que hay muchos símbolos que coinciden con lo que nos cuenta la señora Juanita, que es el libro,
el medallón, que probablemente es un medallón que portaba de igual manera Elías, y el anillo, que son los elementos que al parecer este sacerdote utilizó para realizar ese pacto. Y obviamente, como ya lo saben, Elías utilizó estos mismos elementos que nosotros investigamos aquí en Caminantes de la Noche. Recuerden que la página oficial caminantesdelanoche.com ya está disponible. Ahí ampliamos todo nuestro contenido. Además, les tenemos las mejores recomendaciones de películas de terror. Si tienen alguna evidencia como esta o alguna historia, pueden enviárnosla al correo evidencia@caminantesdelanoche.com. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @caminantesdelanochemx.